Hola. ¿Cuántas veces os habréis puesto a resolver un ejercicio de gravitación y os habéis encontrado con los típicos datos de constante de la gravitación universal 6,67 por 10 elevado a menos 11 y masa de la Tierra 6 por 10 elevado a la 24 kilogramos y os habéis puesto como locos a resolverlo y lo habéis hecho bien? Bueno, pero vamos a hacer ese ejercicio que siempre os pido que intentemos hacer, y es dar ese pasito más y decir, ostras, ¿y estos datos de dónde vienen? Porque dirán, hombre, sí, vienen de Internet. Bueno, pues en realidad esos datos alguien los ha tenido que calcular alguna vez, y en el vídeo de hoy quiero que veamos cómo se pueden obtener esos datos utilizando, como no, la gravitación, para responder preguntas tan interesantes y difíciles como cuál es la masa de la Tierra, nada menos, o cuál es la masa del Sol, e incluso llegaremos al final del vídeo a reflexionar sobre esa cuestión candente de cuál es la masa del universo, que ya os digo que es una cuestión todavía sin resolver, pero que estamos ahí sumando datos que nos llevan a confusión y a problemas, ¿no? Y por el camino, pues vamos a ver, vamos a abordar un tema que hasta ahora no hemos hablado, y es cómo se mide la famosa constante de la gravitación universal. Estamos ya aburridos de utilizarla, y esa constante pues no viene dada porque sí, sino que alguien la tuvo que medir en algún momento, ¿no? Bueno, pues para medir esa constante de la gravitación universal, pues lo más directo es acudir a una expresión, en este caso una fórmula, la fórmula de la gravitación universal, en la que salga esa constante, en este caso la G, y bueno, pues montar un mini aparataje experimental, que es lo que tengo aquí preparado, para meter aquí los datos que aquí nosotros nos interesen. Por ejemplo, para este experimento, pues lo que quiero es medir con qué fuerza se atraen dos masas que yo conozca. Y aquí os presento ya las dos masas. Tengo aquí una masa de 1 kilogramo, así un poco artesanal, pero me vale. Aquí tengo una masa de 100 gramos y vamos a medir con qué fuerza se atraen cuando la distancia que las separe es la mediremos a continuación, de unos 20 centímetros. Y si yo meto todos los datos en la fórmula, pues midiendo esa fuerza con la que se van a atraer, debería ser capaz de despejar la G y decir, pues esto es lo que vale la G. Y eso es lo que vamos a hacer. Como novedad, pues sí, esto que tengo aquí no es un termómetro, ya sé que están de moda últimamente, pero esto es un dinamómetro. Y es el aparato que vamos a utilizar para medir la fuerza con la que se van a traer estas masas que tengo aquí preparadas, ¿vale? Bueno, pues para medir las masas se utiliza, para medir las fuerzas se utiliza el dinamómetro, y el dinamómetro es básicamente, no sé si lo podéis ver, una especie de muelle graduado. Es así de sencillo, y en función de cuánto se estira el muelle, pues me dice la fuerza con la que estoy tirando de él hacia abajo. Es un dispositivo más simple e imposible. Y bueno, lo vamos a emplear, por ejemplo, pues para ver con qué fuerza actúa la Tierra sobre una masa, en este caso de 1 kilogramo, que ya he dicho que tengo aquí. Bueno, es 1 kilogramo porque obviamente es 1 litro de leche. Bueno, no es agua, pero la densidad es básicamente la misma, así que si esto es 1 litro de leche, es 1 litro de agua. Y si la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, pues esto debería tener una masa de 1 kilogramo, y si tiene una masa de 1 kilogramo, pues debería ser atraído por la Tierra por una fuerza de 9,8 newtons, ¿vale? Y esa es básicamente la definición de intensidad de campo gravitatorio, la fuerza que actuaría sobre una masa de 1 kilogramo puesta en un punto. Bueno, pues hoy vamos a medir la intensidad de campo gravitatorio, entre otras cosas que haremos luego, directamente pues midiendo qué fuerza actúa sobre una masa de 1 kilogramo, ¿vale? Entonces voy a medir la intensidad de campo gravitatorio allí, y para eso voy a enganchar, hoy sí, realmente una masa de 1 kilogramo, y vamos a ver con qué fuerza la Tierra tira para abajo de esa masa, y eso será ni más ni menos que la intensidad de campo gravitatorio en ese punto. Así que enganchamos esto aquí, y vamos a ver con qué fuerza está tirando la Tierra para abajo. Vamos a ver en qué momento el dinamómetro compensa esa fuerza, y vemos cómo se va acercando al 8, al 9, estamos ya en el 9, y en el 9 y casi 10, es casi más en el 10 que en el 9, estamos ahí ya elevando la masa de 1 kilogramo. Pues sí, acabamos de comprobar experimentalmente que efectivamente la fuerza que actúa en ese punto sobre la masa de 1 kilogramo es 9,8 newtons, que esto es lo que mide el dinamómetro, así que la intensidad de campo gravitatorio allí es de 9,8. Por supuesto, daría el mismo resultado si lo hiciéramos en cualquier otro punto de esta habitación, porque estamos aquí en la Tierra, superficie de la Tierra, o sea que este es el campo gravitatorio normal en el aula, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo dicho, vamos ahora sí a medir esa constante G, y para eso voy a medir la fuerza con la que interaccionan estas dos masas, ¿vale? Y para eso, pues las dos masas que voy a poner
son esta masa de 1 kilogramo que tengo aquí puesta, esta masa de 100 gramos de este coche. He elegido un coche pues para que no haya rozamiento y de esa manera cuando se vea atraído por la masa de 1 kilogramo pues deslice. Además he puesto 3 en 1 en las ruedas para que esto vaya realmente muy suave, así que fruto de la tracción el cochecito se acercará a la masa. He puesto esto para que haga de tope y no se mueva así antes de hora y podamos medir con precisión esa fuerza, ¿no? La distancia, pues creo que he puesto la distancia de unos 20 centímetros, vamos a acercar un poquito más, para que sean esos 20 centímetros, y aquí lo tengo todo preparado. Masa de 1 kilogramo, que es la masa de aquí, 0,1 kilogramos, 100 gramos, la masa del cochecito, la distancia 0,2 al cuadrado, porque la despejo de aquí, y solamente me queda medir la fuerza. Yo lo que voy a hacer, pues ahora mismo. Y para eso, enganchamos el dinamómetro en la masa móvil, y ahora cuando retire el tope, me imagino que el cochecito, vamos a ver con qué fuerza se ve atraído por la masa de 1 kilogramo. Atención, atención. Bueno, esto sí. Alguien pensará que esto ha sido un fracaso absoluto. Pero no, estamos haciendo ciencia, estamos haciendo un experimento. Y no hay fracasos absolutos, y en este caso especialmente porque vale, es obvio que aquí algo ha fallado porque ha salido que no hay ninguna fuerza. ¿Qué pasa? No hay atracción entre esta masa y esta otra. La ley de la gravitación universal está fallando. ¿Qué ocurre aquí, no? Bueno, pues la primera cosa que es obvia es que realmente no se ha movido porque el rozamiento que hay aquí, antes he dicho que era pequeño porque había echado 3 en 1, pero claro, ¿es pequeño comparado con qué? El rozamiento es pequeño con las fuerzas con las que yo puedo mover con mi mano, pero comparado con la fuerza de atracción gravitatoria entre estas dos masas, que son pequeñas, pues es un rozamiento gigantesco y jamás se iba a traer esta masa por esa masa de 1 kilogramo. Aunque hubiéramos puesto aquí toda la central lechera asturiana, os aseguro que esta masa no se iba a acercar para nada a esa otra masa que tengamos ahí. Pero insisto, no es un fracaso absoluto, nos está diciendo que tenemos que ser más precisos en la medida. Y esto no es algo que fuera de lo común. Pues os pongo un ejemplo muy reciente. Hace cosa de 3 años se detectaron las primeras ondas gravitacionales, ¿no? Pues fue una gran noticia y un acontecimiento espectacular, un gran logro tecnológico, pero es que llevaban como 15, 20 años invirtiendo miles y millones de euros con el mismo resultado que nosotros. Medición de las ondas gravitacionales, cero. ¿Y qué pasa? Que siguieron haciendo el experimento y al final mejoraron la precisión y al final llegaron al éxito, ¿no? Bueno, pues nosotros no vamos a tener que invertir miles de millones de euros porque alguien los ha invertido ya. Y lo que sí que tenemos que hacer es reflexionar cómo podemos mejorar el dinamómetro. Este es un dinamómetro estupendo pues para hacer juegos, pero no nos sirve para este propósito que tenemos aquí. Así que vamos a apartar aquí nuestros juguetes y vamos a hablar de un personaje que ya tardaba en salir por aquí, que es nuestro amigo Henry Cavendish. Este sí que hizo el experimento bien hecho. Y lo hizo también con miles de millones de euros. Era una de las personas más ricas de Inglaterra y además de ser rico, pues era un tipo realmente muy extraño. Ahora se identifica como si tenía el síndrome de Asperger. Era un misógino, no se relacionaba con nadie, con sus sirvientas se relacionaban mediante notitas, no las quería ni ver. Era una persona pues muy metida en su mundo, un grandísimo experimentador, y entre las cosas que hizo pues fue hacer un dinamómetro mucho más preciso que este. Y para hacer un dinamómetro preciso se planteó qué cosas son realmente muy inestables para que para la mínima fuerza reaccionen, ¿no? Y utilizó un dispositivo, no lo inventó él, por cierto, pero sí que lo utilizó muy bien, que se llama balanza de torsión. Hizo básicamente lo mismo que nosotros no hemos podido hacer ahora, o no hemos tenido la precisión suficiente, y lo que hizo fue disponer una vara suspendida por un hilo en equilibrio. Ahí viene el concepto de balanza, ¿no? Y esas dos masas que estaban en los extremos, pues claro, estaban en equilibrio de manera que la mínima perturbación iba a hacer girar este dispositivo. Así que lo que hizo fue preparar en los lados de esas pequeñas masas, unas masas de plomo pues muy importantes, no sé qué masa tendrían, pero claro, aquí estas masas ya son grandes, pero lo importante es que este dispositivo, a la mínima interacción que tuvieran estas dos masas de plomo grandes, iba a reaccionar haciendo girar esta balanza en este sentido, en el sentido de la flecha. Y giraría hasta que al final pues la propia balanza se equilibrara con las fuerzas gravitatorias debilísimas que estaba detectando ahí. Este dispositivo es muy delicado, esto lo tuvo que meter dentro de una campana pues para que no hubiera corrientes de aire que lo alteraran, una precisión extraordinaria, y bueno, pues consiguió medir de alguna manera esas fuerzas gravitatorias, y consiguió
de alguna manera medir cuánto vale la G. Esa constante de la gravitación universal, mediante mejoras de este dispositivo, pues actualmente se sabe pues, que vale ese valor que habéis utilizado ya en muchos ejercicios, de 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons por kilogramo cuadrado, perdón, por metro cuadrado, partido por kilogramo cuadrado. Las unidades, como sabéis, salen de despejarlas de aquí, ¿vale? Pues sí, es una constante de la gravitación tan sumamente pequeña, pues que nuestro experimento no iba a funcionar. Bueno, pero al final con suficiente precisión se puede medir esta constante de la gravitación universal. Bueno, pues realmente Cavendish no midió G. Esto es algo que se dice en muchos libros, que Cavendish consiguió medir. No, él lo que hizo fue otro cálculo. Él lo que le interesaba más era medir la masa de la Tierra, exactamente la densidad de la Tierra. Y es un poco lo que vamos a hacer a continuación nosotros. Ahora que ya sabemos lo que vale la G, podemos pensar para qué nos puede servir esto. Bueno, pues si ya sabemos lo que vale la G, quizá podemos despejar de ahí otras letras importantes que nos pueden salir en algún ejercicio. Y hay una que está pendiente de saber, cómo se calcula la masa de la Tierra. Pues vamos a acudir a una expresión de alguna ley física en el que salga esa masa de la Tierra, y hay una que todos conocemos, y es que la intensidad de campo gravitatorio es G por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Estoy hablando de la intensidad de campo gravitatorio aquí, el que hemos medido antes, de 9,8. De manera que, si yo sé que esto es 9,8, que lo hemos medido hace un momento, y el dinamómetro nos ha dado la medida con suficiente precisión, 9,8, el radio de la Tierra, pues lo midió nada menos que Eratóstenes en el siglo IV a.C., mayor o menor precisión, pero sabemos que es del orden de 6.400 kilómetros. La G la acabamos de calcular ahora, o la calculó Cavendish en el año 1798, y claro, si ya tenemos esta letra, tenemos esta y tenemos esta, de esta expresión se puede calcular, por fin, cuánto vale la masa de la Tierra. O sea que una consecuencia inmediata de haber sido tan listos como para calcular lo que vale la constante de la gravitación universal es que ya se puede despejar de esa expresión para decir que la masa de la Tierra pues es el 9,8 por el radio de la Tierra al cuadrado partido por la constante de la gravitación, y sale el famoso resultado que ya hemos utilizado de 6,0 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Como veis, es una masa extraordinaria y es la masa que consigue que la fuerza gravitatoria pues sea evidente, no con un tetrabric de leche, que esa fuerza gravitatoria pues no ejerce ninguna gravitación visible de ninguna manera. Bueno, pero un planeta sí, y esta es la masa de la Tierra, y es el único camino que tenemos para calcularla. Cualquier otro camino, ¿cómo vamos a calcular la masa si no fuera de esta forma? Lo que hizo exactamente Cavendish fue medir la densidad del planeta Tierra, y le salió un resultado, creo que era de 5 gramos por centímetro cúbico, que bien pensado pues está en un valor promedio entre el valor de la densidad que tiene el basalto de la corteza terrestre, que es del orden de unos 3 gramos por centímetro cúbico, y la densidad del núcleo. El núcleo, como sabéis, está hecho de hierro y de níquel, es mucho más denso, a gran presión, creo que es de unos 11 gramos por centímetro cúbico, y bueno, pues la densidad media salía pues ese valor de 5 que le salió a Cavendish. Bueno, el caso es que la masa de la Tierra ya se puede calcular, y esto además abre puertas a más cálculos, porque vale, la masa de la Tierra ya la tenemos, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la masa del Sol? ¿Cómo podemos calcular la masa del Sol? Bueno, pues también vamos a seguir la misma estrategia. Vamos a acudir a una situación en la que la masa del Sol se pueda despejar. Y una situación, pues no sé, necesitaríamos algún objeto que orbitara por la atracción gravitatoria solar, y a partir de ahí deducir cosas. Pues sí, este es un clásico ejercicio de gravitación que estamos ya aburridos de hacer, y lo vamos a hacer en este caso pues para deducir cuánto vale la masa del Sol. Y ese ejercicio, bueno, voy a borrar aquí la balanza de Cavendish para recordar una vez más cómo hacemos los ejercicios de gravitación, en este caso para calcular esa masa del Sol. Bueno, pues si me preguntan en un ejercicio cuál es la masa del Sol, pues el objeto que orbita a su alrededor, en el que me puedo basar para calcularla, será, como no, la Tierra. Podemos utilizar otro planeta, pero de la Tierra tenemos datos, sabemos el tiempo que le cuesta completar una órbita, ¿no? Así que si tengo aquí la Tierra, la fuerza gravitatoria, como siempre, utilizamos la segunda ley de Newton, introducimos como fuerza que actúa la fuerza de la gravitación universal, GBM,
partido por el radio de la órbita de la Tierra, que también lo podemos saber, masa por la velocidad de la Tierra al cuadrado, partido por R. Aquí la masa de la Tierra no hace falta, ¿sí? Y de nuevo aquí tenemos la típica relación entre la velocidad y el radio, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí porque luego quizá lo ampliaremos. La velocidad orbital es la famosa fórmula de Gm partido por R. Pero claro, de la Tierra no sé muy bien su velocidad, pero la puedo calcular. La velocidad de la Tierra la puedo calcular diciendo que es el espacio partido por el tiempo. El espacio que recorre la órbita de la Tierra es 2πr, suponiendo que conocemos el radio de la órbita, y el tiempo es el periodo de traslación de la Tierra, que son los 365 días, de manera que si ponemos aquí 2πr partido por t, pues de aquí ya podríamos despejar la masa del Sol. ¿Vale? Repito, el periodo sería los 365 días, expresado en segundos, por supuesto, la G de la gravitación, y el que me falta aquí, y el radio, sí, el radio de la órbita es un dato que puede parecer complicado de calcular, pero estos datos de distancias de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol los calculó Aristarco de Samos en el siglo III a.C. y utilizó un método matemático. Si queréis preguntarle a vuestro profe de matemáticas cómo mediante configuración de triángulos y distancias se puede llegar a medir esas distancias de la Tierra al Sol o de la Tierra a la Luna. Un método realmente muy bonito. Bueno, pues la masa del Sol, pues es el resultado que hemos utilizado ya en algún ejercicio, de 2 por 10 elevado a la 30 kilogramos. Puede parecer que no es muy diferente de la masa de la Tierra, ¿no? De 6 por 10 elevado a la 24. Bueno, 10 elevado a la 24, 10 elevado a la 30, cuidado, la diferencia es extraordinaria. Entre 10 elevado a la 24 y 10 elevado a la 30 hay 6 ceros más. Esto nos está diciendo que el Sol es una estrella gigantesca comparada con los demás planetas, ¿no? Y bueno, pues lo he buscado hace un rato para que os hagáis una idea. De todo el sistema solar, la masa del Sol constituye el 99,9% de la masa de todo el sistema solar, incluyendo en ese sistema solar pues planetas tan grandes como pueden ser Júpiter, Saturno, de manera que el Sol es sin duda la masa primordial en nuestro sistema solar, y también imaginamos que en los demás sistemas solares que pudiera haber, ¿vale? Bueno, pues este truco de utilizar trayectorias, órbitas para deducir masas, pues la verdad es que ha dado mucho juego, y os pongo un ejemplo poco conocido. El mismo planeta Neptuno, pues no se descubrió con un telescopio así alguien que lo viera, sino que fue un cálculo de unos matemáticos, Adams, que es británico, y Le Verrier, que era francés, en el siglo XVIII, que bueno, pues se dieron cuenta que Urano presentaba unas anomalías en sus órbitas, y esas anomalías pues se imaginaron que no podían ser porque sí, sino que debe haber alguna otra masa que estuviera alterando la órbita de Urano. Y mediante unos cálculos complejísimos, pues dedujeron que esto debería ser causado por un planeta extra, que era Neptuno. Incluso dijeron en qué punto debería encontrarse, ¿no? Y bueno, pues ahí convencieron a un astrónomo, que el astrónomo no ha pasado a la historia, porque lo único que hizo fue pues apuntar al telescopio donde le dijeron, y allí estaban esperando el planeta Neptuno, ¿vale? Así que las órbitas nos permiten calcular masas de cuerpos, incluso predecir masas que no se ven, y luego, si tenemos suerte, incluso poder llegar a verlas. Y estoy contando esto porque, como sabéis, vamos a seguir dando pasos hacia adelante. ¿Qué pasa si hacemos el mismo cálculo con las estrellas de la galaxia? ¿Están girando en torno a qué? Pues si esto lo subimos al siguiente nivel, pues vamos a ver, en este caso, órbitas circulares de estrellas, entre las cuales está la nuestra, orbitando alrededor del núcleo galáctico. Y, por cierto, el núcleo galáctico, estamos hablando de una gigantesca masa muy concentrada en un punto muy pequeño. Eso, pues no tenemos certeza absoluta, pero parece indicar que en el centro de nuestra galaxia y de otras galaxias lo que hay es agujeros negros supermasivos. Bueno, pero aquí lo que queremos reflexionar es qué ocurre en una galaxia. Esto es más difícil de pintar. Aquí estaría el núcleo galáctico, y este núcleo galáctico, pues vamos a imaginaros que hacen aquí los brazos espirales, hacen así, este hace así,
aquí no sé qué, aquí unas nubes de polvo, una galaxia, bueno, lo mejor que podemos, ¿no? Bueno, pues no en nuestra galaxia, que es difícil, porque nuestra galaxia, como estamos viviendo nosotros dentro de ella, nuestra galaxia se ve muy mal, vivimos dentro y no podemos ver esta estructura, y sí que se ve esta estructura en galaxias vecinas, ¿no? Y en esas galaxias vecinas podemos calcular cuáles son las velocidades orbitales. Y esas velocidades, lo hemos calculado antes, tienen que obedecer esta formulita de la raíz cuadrada de gm partido por r. De manera que esas velocidades deberían obedecer en función del radio una función, que si lo pinto aquí, pues en función de la distancia, ¿qué velocidad tendrían? Pues esta función es una hipérbola, porque está la r dividiendo, entonces esa función tendría que ser más o menos así. ¿Y esto qué nos dice? Pues que las estrellas que estén cerca del núcleo galáctico tienen que moverse muy deprisa, y conforme nos vamos alejando, estas estrellas deberían moverse más y más despacio. Esta sería lo que se llama la curva de velocidades que deberían verificar las estrellas si efectivamente se cumple la ley de la gravitación. Bueno, pues ya sabéis a dónde vamos a ir a parar, y es que cuando han conseguido medir la velocidad de estas estrellas en las galaxias, y no en una, sino que lo han hecho en muchas, pues han encontrado con la sorpresa de que las curvas de velocidades no son así, sino que son básicamente constantes. O lo que es lo mismo, pues que las velocidades no son así, sino que todas las estrellas llevan básicamente la misma velocidad, con pequeñas variaciones por supuesto, pero desde luego no se está cumpliendo esto. Y claro, siempre que algo que debería cumplirse no se cumple, pues alguien tiene que proponer hipótesis que lo solucionen. Y se han propuesto muchas hipótesis, pero hoy por hoy la más extendida es que quizá la masa que está haciendo girar todo este conjunto de estrellas de la galaxia no está toda concentrada en el agujero negro, sino que se ha propuesto que también hay una masa distribuida alrededor de todo lo que es la galaxia, y esa masa distribuida alrededor de toda la galaxia pues tiene dos propiedades. La primera, que consigue que las curvas de velocidades sean constantes, ¿sí? Y la segunda es que esa masa distribuida tiene que ser una masa que no se ve, tiene que ser materia oscura. Y esto es el paradigma que actualmente se está debatiendo, porque de alguna manera hay que explicar el por qué las velocidades son así y no son así. Y la explicación menos mala de todas, porque esta también presenta inconvenientes, es imaginarnos que hay una materia que no estamos viendo. Un poco como les pasó a Le Verrier y Adams cuando propusieron que existía el planeta Neptuno. Pues aquí hemos propuesto que hay un planeta Neptuno, pero todavía no lo hemos visto. Ese es el problema, que se propuso la materia oscura, pero no sabemos todavía de qué puede estar hecha o qué propiedades tiene que tener para que ejerza tanta influencia y no la veamos. Esto es realmente raro, ¿no? Bueno, pues la situación actual es que estamos asumiendo que la materia visible, es decir, las estrellas que podemos ver, estamos hablando del orden de un 5% de la masa total del universo, o sea que estamos viendo muy poca parte de esa masa total. Habría del orden de un 25% de materia oscura, que serían los puntitos rojos, que sería materia oscura, podrían ser planetas Júpiter, planetas con mucha masa, pero que no tienen luz propia, de manera que si estaban por ahí perdidos, pues no los vamos a ver, o nubes de polvo, en fin, algún tipo de materia extraña que todavía no hemos descubierto, pero estamos hablando de un 20%, de un 25%. O sea que nos estamos perdiendo la mayor parte de la fiesta del universo. Y el resto, hasta ese 100%, estamos hablando de un 70%, bueno, son porcentajes muy variables, porque esto está todavía pues, muy falto de concreción, pues sería la famosa energía oscura de la que el otro día hablamos, que era la que tenía ese efecto repulsivo y es el que haría que nuestro universo se expandiera. Bueno, pues como veis, el asunto de la masa ha dado mucho juego y bueno, pues todo esto viene de la historia de cómo a partir de la medición de una constante, como hemos visto antes con la constante de la gravitación universal, pues uno puede ir subiendo más y más peldaños hasta conseguir pues deducir masas de objetos que no podemos ver, pero que inducimos que están ahí. Muy bien, bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. Y seguiremos a partir de ahora, pues como ya hemos visto las cosas más importantes de la gravitación, pues cuestiones relacionadas con problemas, era un problema básicamente lo que era calcular la masa la masa del Sol, o con cuestiones que, bueno, pues pueden ser interesantes para relacionar la gravitación con cuestiones un poquito interesantes o de divulgación. ¿De acuerdo? Muy bien, venga, hasta la próxima.